Apenas 3 minutos antes de que una empleada doméstica enfrentara a ladrones armados en la mansión de un millonario, tenía una única certeza: huir era imposible, porque la verdad que había ocultado durante 6 años sería descubierta de cualquier manera, y cuando eso sucediera, todo lo que había construido se derrumbaría, incluida la vida de su hija. «Mete todo en la bolsa, rápido». El cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos y Mariana se congeló en el pasillo del segundo piso, la escoba resbalando de sus manos, mientras 2 hombres encapuchados irrumpían en la sala de estar de abajo. Su corazón martillaba con tanta fuerza que sentía los latidos resonar en sus oídos, pero sus pies no se movían, como si el suelo se hubiera convertido en cemento fresco, atrapando cada músculo de su cuerpo. «¿Hay alguien aquí?», gritó uno de los hombres, y la voz grave cortó el silencio de la casa como una cuchilla. Mariana retrocedió lentamente, pisando de puntillas, pero el piso de madera crujió demasiado fuerte. Los 2 hombres miraron hacia arriba al mismo tiempo, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella a través del hueco de la escalera, uno de ellos sonrió, de esa manera cruel que no necesitaba palabras para traducir la amenaza. «Baja aquí, preciosa. No dolerá mucho». Podía correr a la habitación del fondo, cerrar la puerta con llave, llamar a la policía y esperar. Pero entonces vio dónde estaban. Exactamente frente a la caja fuerte empotrada en la pared, esa que su jefe, Alejandro, abría cada viernes para guardar documentos importantes y dinero. Si se llevaban eso, si lograban abrirla... Mariana respiró hondo y bajó la escalera. «¿Estás loca?», se rió el segundo hombre. Pero la risa murió cuando ella se detuvo a 3 metros de ellos y agarró un candelabro de bronce de la mesa auxiliar. «Lárguense ahora, la policía ya fue llamada». Era mentira. El celular estaba en el bolsillo de su delantal, pero sus manos temblaban tanto que marcar los botones sería imposible, y aunque lo lograra, ellos la alcanzarían antes que cualquier patrulla. La mansión estaba demasiado lejos de la ciudad, aislada por muros altos y portones automáticos que ahora estaban destrozados. El hombre más grande avanzó, y Mariana blandió el candelabro con fuerza, golpeándolo en el hombro. Él gritó, tambaleándose, y su compañero sacó una navaja. «¡Maldita perra!». Ella no pensó. Le arrojó el candelabro a la cabeza y corrió hacia la cocina, sabiendo que tenía solo segundos antes de que la alcanzaran. Pero necesitaba algo, cualquier cosa que sirviera como un arma mejor que utensilios domésticos. Sus pasos resonaban detrás, pesados y rápidos, y cuando Mariana se giró para tomar el cuchillo de chef, el hombre más pequeño ya estaba en la puerta, bloqueando la salida. «Se acabó, querida». Entonces, unos faros iluminaron la ventana. Alejandro Garza estacionó el BMW negro en la entrada y bajó del auto ajustándose la corbata, cansado después de 14 horas de reuniones en la Ciudad de México, sin imaginar que al abrir la puerta de su propia casa encontraría una escena que lo cambiaría todo. Vidrios rotos, su empleada doméstica sangrando por un corte en la frente, sosteniendo un cuchillo de cocina con manos demasiado firmes para alguien que debería estar aterrorizada, y 2 hombres retrocediendo como animales acorralados. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Los ladrones miraron entre Alejandro y Mariana, calculando si valía la pena enfrentar a un hombre de 1,85 m que claramente acababa de llegar, o huir mientras podían. Eligieron la segunda opción, saltando por la ventana rota y desapareciendo en la oscuridad del jardín, mientras el sistema de seguridad finalmente se disparaba. Tarde, inútil, como todo en esa noche. Alejandro corrió hacia Mariana y la sujetó por los hombros. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?». Ella soltó el cuchillo y solo entonces sus manos comenzaron a temblar de verdad, pero no de miedo, sino de alivio, mezclado con otro tipo de terror, porque Alejandro la estaba mirando de una manera diferente, demasiado curioso, como si hubiera visto algo que no debía.
Tengo que irme, susurró Mariana, intentando apartarse. Enfrentaste a 2 ladrones armados, sola. Él apretó ligeramente, impidiendo que se fuera. ¿Por qué? Nada aquí vale tu vida. Porque huir de nuevo sería imposible, porque empezar de cero por tercera vez destruiría a Sofía, porque después de 6 años escondida, finalmente había encontrado un lugar donde podía respirar sin mirar hacia atrás a cada segundo. Pero Mariana no dijo nada de eso. Solo miró a Alejandro y murmuró la única verdad que podía admitir en ese momento. Tenía que hacerlo. Y fue entonces cuando él se dio cuenta. La forma en que ella sostenía el cuchillo, la postura defensiva incluso herida, la frialdad en sus ojos cuando enfrentó a los hombres. Esa mujer no era quien fingía ser. 6 meses antes, Mariana se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana. Preparaba café aguado, porque el bueno costaba demasiado. Despertaba a Sofía con besos en la frente, y las 2 desayunaban en un silencio cómodo. Pan con mantequilla, jugo de naranja diluido, y la promesa silenciosa de que un día sería diferente. «Mamá, ¿crees que logre entrar a la universidad?», preguntaba Sofía casi todas las semanas, sus ojos brillando con una esperanza que Mariana protegía como si fuera cristal frágil. «Lo lograrás, mi amor. Eres inteligente, dedicada». Mariana sostenía la mano de su hija sobre la mesa. «Y yo voy a estar en primera fila cuando subas a ese escenario a recibir tu diploma». Era verdad. Cada centavo guardado en un frasco de vidrio escondido en el armario, lejos de miradas curiosas, lejos del pasado que podía encontrarlas, era para garantizar que Sofía tuviera el futuro que ella misma nunca tuvo, el futuro que le fue robado 6 años atrás, cuando necesitó borrar su propia existencia para seguir viva. Luego Mariana tomaba 2 autobuses hasta la mansión de Alejandro Garza, limpiaba cada habitación con precisión silenciosa y regresaba a casa a tiempo para ayudar a Sofía con la tarea de matemáticas, fingiendo que entendía solo lo básico, cuando en realidad podía resolver ecuaciones complejas de cabeza, un vestigio de quien solía ser. Alejandro no siempre fue el jefe distante que apenas notaba su presencia. Hubo un tiempo, quizás en el 2.º mes de trabajo, en que comenzó a observar detalles extraños. La forma en que Mariana organizaba sus libros por orden alfabético y tema sin que nadie se lo pidiera. Cómo arregló la computadora de la biblioteca usando comandos técnicos que una empleada doméstica común no debería conocer. El día en que la escuchó hablando un inglés fluido por teléfono con Sofía, ayudándola con la traducción de un texto escolar. «Mariana, ¿dónde aprendiste inglés así?», le preguntó una tarde apoyado en el marco de la puerta de la cocina, mientras ella lavaba los platos. Ella se tensó, pero no se dio la vuelta. «Tomé un curso hace mucho tiempo. Básico». Eso no era básico. Alejandro se cruzó de brazos. «Usaste el subjuntivo, hablaste de semántica». «¿Necesita algo, señor?», desvió ella, secándose las manos en el delantal sin encontrar sus ojos. Y él retrocedió, porque había algo en su postura. Hombros rígidos, mandíbula apretada, respiración demasiado controlada, que gritaba peligro, no para él, sino para ella misma, como si cada pregunta fuera una trampa a punto de cerrarse. Pero Alejandro no podía dejar de notar la cicatriz delgada en su muñeca que aparecía cuando las mangas se subían, la manera en que siempre estacionaba su viejo auto de reversa apuntando a la salida, nunca de frente al garaje, la forma en que sus ojos barrían cada ambiente antes de entrar, identificando salidas, analizando amenazas que no existían. «Está huyendo de algo», murmuró para sí mismo una noche, bebiendo whisky solo en la sala. Porque Alejandro reconocía las señales. Su difunta esposa tenía los mismos reflejos después del accidente que casi la mata. Esa vigilancia constante de quien aprendió que el peligro puede estar en cualquier esquina, escondido detrás de rostros familiares. Pero ¿de quién huía Mariana?
¿Y por qué una mujer claramente educada, inteligente, capaz, se escondía detrás de escobas y cubetas? La respuesta comenzó a formarse esa noche, cuando la vio enfrentar a dos criminales armados con la precisión de alguien entrenado para situaciones de combate, cuando se dio cuenta de que cada movimiento de ella, la forma en que desarmó al hombre, la postura defensiva incluso en desventaja numérica, no provenía de la suerte o la desesperación. Provenía del entrenamiento, de la experiencia, de un pasado que ella enterró tan profundo que ni el nombre en su credencial era real. Y ahora, sosteniendo sus hombros mientras la sangre goteaba de la frente cortada, Alejandro Garza tomó una decisión que los cambiaría a ambos para siempre. No te vas, no hasta que me digas quién eres realmente. Mariana intentó alejarse, pero Alejandro la sujetó del brazo con firmeza, no violenta, solo lo suficiente para impedir que desapareciera en la noche, como claramente pretendía hacer. Suéltame, después de que expliques por qué una empleada doméstica enfrenta a criminales armados como si hubiera sido entrenada para ello. Señaló el cuchillo aún en el suelo, los vidrios rotos esparcidos, el candelabro abollado. Eso no fue suerte, Mariana. Fue técnica. Ella jaló su brazo con fuerza, y esta vez él la dejó, observando mientras tomaba su vieja bolsa colgada en un gancho de la cocina y caminaba hacia la puerta trasera sin mirar atrás, los hombros rígidos como si cada músculo estuviera preparado para una batalla que solo ella podía ver. «Si sales por esa puerta ahora, no vuelvas», dijo Alejandro, y odió el tono de amenaza en su propia voz, pero necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué sentía que dejarla ir sería el mayor error que cometería. Mariana se detuvo, respiró hondo, se giró lentamente. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí». «Exactamente». Se cruzó de brazos. «Y eso me incomoda más de lo que debería, porque en 6 meses nunca has aceptado un café, nunca has tomado un descanso más allá de lo necesario, nunca has contado nada personal más allá de lo mínimo obligatorio. Trabajas como si estuvieras pagando una deuda invisible». «Solo estoy haciendo mi trabajo». «Mentira». Alejandro dio 2 pasos hacia ella. «Te estás escondiendo. La pregunta es, ¿de quién?» Sus ojos brillaron, rabia mezclada con miedo, y por 3 segundos Mariana pareció a punto de explotar, de contarlo todo, de derrumbarse allí mismo en medio de la cocina destruida. Entonces la máscara volvió, fría e impenetrable como el concreto. «Mañana trabajaré a las 8, como siempre. Buenas noches, señor Garza». Y se fue, dejando a Alejandro solo entre vidrios rotos y preguntas que no podría ignorar. 2 horas después, estaba en su despacho privado haciendo algo que jamás habría imaginado: llamar a Roberto Méndez, un detective privado que ya había utilizado en casos corporativos delicados, investigaciones discretas sobre socios deshonestos y competidores peligrosos. «Necesito un expediente completo. Nombre Mariana Solís. Trabaja para mí desde hace 6 meses». Alejandro le dio los datos básicos que tenía: dirección, teléfono, documentos proporcionados en recursos humanos. «Quiero saberlo todo, pasado, familia, referencias, todo». «¿Cuánto tiempo tengo?» 3 días. Roberto silbó por lo bajo. «Costará caro si lo quieres rápido y discreto». «No me importa el precio, me importa la verdad». Pero cuando el informe llegó, Alejandro pasó 15 minutos mirando el sobre sellado antes de abrirlo, porque una parte de él, la parte que observaba a Mariana limpiar las ventanas con un cuidado casi reverente, que la veía sonreír levemente cuando creía que nadie la miraba, que notaba cómo siempre guardaba la mitad de su almuerzo para llevar a casa, no quería descubrir que era una criminal, una fugitiva o algo peor. Lo abrió y se puso pálido. Mariana Solís no existe antes de marzo de 2019. Documentos comprados a un proveedor conocido por vender identidades falsas a personas en fuga. La dirección registrada es real,
pero el contrato de alquiler está a nombre de Sofía Méndez, 15 años, sin relación oficial con Mariana. Referencias de empleos anteriores, empresas fantasma o que no guardan registros. Conclusión: identidad falsa, pasado borrado intencionalmente. Alejandro lo leyó 3 veces, cada palabra intensificando la opresión en su pecho, porque ahora tenía 2 opciones: denunciarla a las autoridades como debería o confrontarla directamente y arriesgarse a que desapareciera para siempre, llevándose las respuestas consigo. Eligió la segunda. A la mañana siguiente, cuando Mariana llegó puntualmente a las 8, encontró a Alejandro sentado en la mesa de la cocina con el informe frente a él. Se congeló en la puerta, su rostro perdiendo todo color, mientras sus ojos se fijaban en el papel como si fuera una sentencia de muerte. «Siéntate. Puedo explicarlo». «Entonces explica». Él empujó una silla con el pie. «¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Por qué usas una identidad falsa?» Mariana no se movió. Sus manos temblaban agarrando el asa de su bolsa, los nudillos blancos por la presión, y Alejandro vio el momento exacto en que ella decidió no contar la verdad, sino huir. «Me voy. Hoy. No tiene que preocuparse, no volverá a verme nunca más». Demasiado tarde para eso. Se levantó, bloqueando la salida. «Salvaste mi casa de ser robada. Arriesgaste tu vida por pertenencias que no son tuyas, y ahora descubro que estás viviendo una mentira. Así que no, Mariana, o como sea que te llames, no vas a desaparecer sin darme una explicación». «¿Por qué?», gritó ella, y la voz quebrada resonó en las paredes. «¿Por qué le importa? Soy solo la empleada». «Porque…». Alejandro se detuvo, buscando palabras que explicaran algo que ni él mismo entendía completamente. «Porque en 3 años desde que murió mi esposa, fuiste la primera persona que me trató como un ser humano, no como una cuenta bancaria. Porque vi la forma en que miras a tu hija en las fotos del celular cuando crees que nadie está viendo, y sé que la estás protegiendo de algo. Y porque cuando te miré a los ojos anoche, no vi a una criminal, vi a alguien aterrorizado de ser encontrado». La barbilla de Mariana tembló. Se mordió el labio inferior con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Y Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de ganar o de perderla para siempre. «Si me cuentas la verdad, puedo ayudarte. Tengo recursos, contactos, abogados». «No puede». Ella negó con la cabeza, las primeras lágrimas finalmente escapando. «Nadie puede ayudarme, porque al hombre del que huyo no le importan las leyes, los recursos o los abogados. Juró encontrarme. Juró matarme, y si te lo cuento, si te involucro en esto, ya estoy involucrado». Alejandro la sujetó de los hombros de nuevo, obligándola a mirarlo. «Desde el momento en que decidiste quedarte y luchar en lugar de huir. Así que deja de intentar protegerme y déjame ayudarte». Mariana cerró los ojos, respiró hondo 3 veces, y cuando los abrió de nuevo, ya no había máscara, solo miedo puro, antiguo, profundo como cicatrices que nunca sanan por completo. «Mi verdadero nombre es Mariana Méndez. Fui abogada durante 8 años. Me gradué de la UNAM. Trabajé en un bufete de renombre. Tenía un futuro». Su voz era baja, pero firme, cada palabra costando como si estuviera arrancando pedazos de sí misma. «Hasta que conocí a Ricardo Vargas, capitán de la policía. Nos casamos. Tuve a Sofía, y lentamente él destruyó cada parte de la persona que yo era». Alejandro no dijo nada, solo sostuvo sus manos mientras Mariana contaba. Las primeras agresiones disfrazadas de accidentes, el aislamiento progresivo de amigos y familiares, las amenazas cada vez más violentas, la vez que intentó denunciarlo y nadie le creyó, porque Ricardo tenía conexiones, poder, respeto. Cuando finalmente logré huir, me encontró en 3 semanas. Casi me mata. Sofía lo vio todo. Las lágrimas caían libremente ahora. Entonces desaparecí de verdad.
Compré documentos falsos, me mudé de ciudad, borré a Mariana Méndez de la existencia, porque era morir o empezar de nuevo como otra persona. Y funcionó, susurró Alejandro. Estás a salvo. Él no sabe dónde estás. Mariana rió, un sonido roto, sin humor. ¿Crees que esos ladrones de ayer fueron una coincidencia? Sabían exactamente dónde estaba la caja fuerte, conocían la rutina de la casa, y uno de ellos tragó saliva. Uno de ellos tenía un tatuaje en el cuello, un escorpión. Es el símbolo que usan los informantes de Ricardo. La sangre de Alejandro se heló. Estás diciendo que fue una prueba. Envió a esos hombres para confirmar que eras tú. Y ahora lo sabe. Mariana retiró sus manos, limpiándose el rostro. Tengo 24 horas, quizás menos, antes de que aparezca aquí. Por eso necesito irme, hoy, tomar a Sofía y desaparecer de nuevo antes de que... El timbre sonó. Ambos se congelaron. Alejandro miró el intercomunicador en la pared de la cocina, el corazón disparado, y vio en el pequeño monitor a un hombre alto, uniformado, sonriendo a la cámara como si estuviera haciendo una visita social, pero sus ojos eran fríos, calculadores, de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Capitán Ricardo Vargas, Policía Federal. La voz salió del intercomunicador, tranquila y educada. Me gustaría hablar con el señor Alejandro Garza sobre un asunto urgente. Mariana se tambaleó hacia atrás, golpeando su espalda contra el refrigerador, el rostro completamente blanco, mientras miraba el monitor como si estuviera viendo a su propia muerte, esperando al otro lado del portón. Y Alejandro entendió. Huir nunca había sido una opción real. Ricardo siempre estuvo un paso por delante. Alejandro presionó el botón del intercomunicador, su voz saliendo controlada a pesar de su corazón desbocado. Buenos días, capitán. ¿Puedo saber de qué se trata? Es sobre el allanamiento que hubo anoche en su propiedad, señor Garza. Ricardo continuó sonriendo a la cámara, las manos en los bolsillos del pantalón de su impecable uniforme, cada palabra saliendo tranquila y profesional. Recibí el informe de mis subordinados y me gustaría hacer algunas preguntas, si es posible. Procedimiento estándar. Mariana agarró el brazo de Alejandro con fuerza desesperada, sus uñas clavándose a través de su camisa, mientras negaba con la cabeza en un silencioso y frenético no, sus labios formando una sola palabra sin sonido. No, pero Alejandro sabía. Negar el acceso a un oficial en servicio levantaría sospechas, especialmente cuando había un registro oficial de allanamiento y Ricardo no estaba allí por casualidad. Estaba probando, presionando, calculando cada movimiento como un jugador de ajedrez que ya veía 3 jugadas por delante. «Claro, capitán, ya abro el portón». «¡No!», susurró Mariana, pero Alejandro ya había presionado el botón y el sonido del portón eléctrico abriéndose reverberó como una sentencia final. «¡Escóndete, ahora!». Alejandro empujó a Mariana hacia la despensa. «Ve a la habitación del fondo, cierra la puerta con llave y no salgas hasta que te llame. Me encontrará de todos modos». «¡Mariana!». Él sostuvo su rostro entre sus manos, obligándola a concentrarse. «Confía en mí, solo esta vez. No voy a dejar que te lleve». Ella dudó por 2 preciosos segundos. Luego corrió hacia el pasillo interior mientras Alejandro contaba mentalmente. 15 segundos hasta que Ricardo llegara a la puerta principal. Tiempo suficiente para que ella subiera las escaleras y se escondiera, pero no lo bastante para borrar las señales de pánico que aún temblaban en sus propias manos. El timbre sonó. Alejandro abrió la puerta y encontró a Ricardo Vargas en persona. 1,82 m de altura, hombros anchos de quien frecuentaba el gimnasio religiosamente. Rostro anguloso y ojos cafés que parecían amables, pero llevaban algo de predador justo debajo de la superficie, como un tiburón nadando en aguas poco profundas. «Señor Garza, gracias por recibirme». Ricardo extendió la mano, el apretón demasiado firme,
demasiado prolongado. Sé que es temprano, pero los casos de allanamiento en propiedades aisladas requieren atención inmediata. Claro, entre. Alejandro se hizo a un lado, observando cada movimiento, mientras Ricardo entraba en la casa con una mirada que barría cada detalle. El candelabro abollado todavía en la mesa auxiliar, los vidrios rotos parcialmente limpios, el cuchillo de cocina que nadie había guardado. Violento. Ricardo señaló los destrozos. ¿Los invasores estaban armados? Navaja. Quizás un arma, no estoy seguro. Todo sucedió rápido. Y su empleada, Mariana Solís, según el registro que tengo aquí. Ricardo sacó una pequeña libreta del bolsillo, pasando las páginas con una calma calculada. ¿Estaba presente durante el allanamiento? La sangre de Alejandro se heló, pero mantuvo una expresión neutra. Estaba terminando su turno. Los ladrones ya habían huido cuando llegué. Interesante. Ricardo caminó hacia la ventana rota, agachándose para examinar el vidrio. Porque según el testimonio de los vecinos que también fueron visitados por mi equipo, escucharon gritos femeninos, alguien luchando, alguien lo suficientemente valiente como para enfrentar a criminales armados. Se levantó, volviéndose hacia Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Su empleada es una persona valiente, señor Garza? Estaba aterrorizada. No sé de qué hablan los vecinos. Claro. Ricardo dio 3 pasos hacia él, cada movimiento deliberado. Entonces, no le importaría si hablo con ella personalmente, solo para confirmar la versión. ¿Entiende? Procedimiento. No está aquí hoy. Es su día libre. ¡Qué lástima! Ricardo suspiró, pero su sonrisa se ensanchó. Porque estoy buscando a alguien desde hace mucho tiempo, señor Garza. Alguien que desapareció hace 6 años, después de acusarme falsamente de crímenes que nunca cometí, destruyendo mi reputación, perjudicando a mi familia. ¿Y sabe cuál es la increíble coincidencia? Alejandro no respondió, cada músculo tenso. La descripción física de Mariana Solís coincide exactamente con la de la persona que busco. Misma altura, misma edad aproximada, mismas características. Ricardo sacó una foto arrugada del bolsillo. Mariana más joven, sonriendo en su graduación, vistiendo toga y birrete. Mi exesposa, Mariana Méndez, abogada, madre de mi hija, quien me abandonó y huyó con la niña, impidiéndome ver a Sofía durante 6 años. Lamento su situación, pero mi empleada no es su exesposa. ¿Está seguro? Ricardo se acercó más, invadiendo su espacio personal, y Alejandro olió a café y algo metálico. Sangre quizás, o solo la imaginación trabajando en su contra. Porque cuando mis informantes me dijeron que una mujer con descripción idéntica estaba trabajando en esta mansión, pensé que era demasiada suerte para ser verdad. Pero entonces ocurrió ese allanamiento conveniente y de repente tengo una justificación legal para visitar y confirmar. ¿Me está diciendo que orquestó un crimen para invadir mi propiedad? Ricardo rió, un sonido genuino esta vez divertido. Estoy diciendo que los criminales son predecibles y las mansiones aisladas son blancos fáciles. Pura coincidencia. Guardó la foto. Pero ya que estoy aquí, ¿puedo hacer una búsqueda rápida? Con su consentimiento, por supuesto. O puedo volver con una orden en 2 horas, si prefiere esperar. Alejandro tenía 10 segundos para decidir. Negar el acceso y dar tiempo a Mariana para huir de verdad, o permitir la búsqueda y arriesgarse a que Ricardo la encontrara de inmediato, pero al menos bajo su supervisión, en lugar de a solas con este hombre después. Puede buscar, no hay nadie escondido aquí. Perfecto. Ricardo prácticamente ronroneó. No tardaré nada. Y comenzó a caminar, verificando metódicamente la sala de estar, el estudio, la biblioteca, cada habitación de la planta baja mientras Alejandro lo seguía, luchando contra el impulso de correr a la habitación del fondo y bloquear la puerta con su propio cuerpo.
Ricardo subía las escaleras ahora, sus pasos pesados en el mármol, y cuando llegó al pasillo del segundo piso, se detuvo frente a 3 puertas cerradas. ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa, señor Garza? 6. 3 de este lado, 3 del otro. ¿Y su empleada? ¿Dónde guarda sus materiales de limpieza? En la despensa de la planta baja. ¿Pero a veces usa las habitaciones para descansar durante los descansos? Ricardo ya estaba abriendo la primera puerta. Una habitación de huéspedes vacía, la cama impecable. Segunda puerta, otra habitación vacía. Tercera puerta cerrada. Se giró, una ceja arqueada. Esta está cerrada. Es un depósito. Cosas antiguas de mi difunta esposa. Alejandro rezó para que su voz no temblara. No la abro desde hace años. Entiendo. Mis condolencias. Ricardo probó el pomo de nuevo. Luego apoyó la oreja en la madera, escuchando. El silencio del otro lado era absoluto. Mariana estaba allí. Alejandro lo sabía, conteniendo la respiración, sus dedos posiblemente ya en el celular, lista para llamar a una policía que no vendría a tiempo, que no vendría nunca porque el hombre al otro lado de la puerta era la propia policía. Entonces Ricardo se apartó. De acuerdo, creo que ya he visto suficiente. Bajó las escaleras, Alejandro detrás, luchando contra un alivio prematuro porque algo estaba mal. Esta rendición era demasiado fácil. Agradezco su cooperación, señor Garza. Si recuerda algo más sobre el allanamiento, llámeme. Le entregó una tarjeta de presentación con su número y el emblema de la Policía Federal. Claro, en la puerta, Ricardo se detuvo y se giró, la sonrisa finalmente cayendo. Ah, solo una cosa más. Mariana, o quien quiera que sea, tiene 24 horas para presentarse voluntariamente en la comisaría y rendir declaración sobre el allanamiento. Es obligatorio, ya que fue testigo presencial. Su voz perdió toda amabilidad, volviéndose hielo puro. Si no aparece, tendré que venir a buscarla, y cuando regrese, señor Garza, no seré tan educado, ni necesitaré su permiso, porque tendré una orden de registro y captura no solo para ella, sino para cualquier persona que esté dificultando una investigación oficial. ¿Me está amenazando? Le estoy explicando la ley. Ricardo se ajustó el uniforme. 24 horas. Después de eso, se la considera prófuga y tengo autorización para usar todos los recursos necesarios para encontrarla, incluyendo llevarme a Sofía Méndez, menor de edad que fue secuestrada por su propia madre hace 6 años y mantenida en cautiverio desde entonces. Alejandro sintió que las náuseas subían. Usted no puede. Puedo. Tengo un proceso de custodia suspendido, declaraciones de testigos, pruebas documentales. Mariana Méndez me quitó a mi hija y desapareció. A los ojos de la ley, es una secuestradora. Ricardo se puso la gorra, el emblema dorado reflejando el sol de la mañana. Así que la elección es simple. Mariana aparece, hablamos civilizadamente, veo a Sofía de nuevo y quizás consideramos un acuerdo de custodia compartida. O sigue huyendo, recupero a mi hija por la fuerza y Mariana pasa los próximos 10 años en prisión. ¿Qué cree que elegiría una madre que ama a su hija? Se fue, subiendo a la patrulla estacionada en la entrada, y solo después de que el portón se cerró completamente detrás de él, Alejandro pudo volver a respirar. Subió las escaleras corriendo, golpeó la puerta cerrada. ¡Mariana! ¡Se ha ido! Silencio. ¡Mariana! ¡Abre la puerta! El cerrojo giró lentamente, y cuando la puerta se abrió, Mariana estaba en el suelo, apoyada contra la pared, el celular caído a su lado, el rostro completamente blanco y los ojos vidriosos como si estuviera viendo un fantasma. «¿Sabe dónde estudia Sofía?», susurró. «Acabo de recibir un mensaje». Alejandro tomó su celular. Número desconocido. Una foto de la escuela de Sofía, el portón de entrada, los alumnos entrando y una sola línea de texto. Niña hermosa, los mismos ojos de su madre. Sería una lástima que algo le pasara antes de que hablemos. Mariana se derrumbó.
Los sollozos, rasgando su pecho mientras se cubría el rostro con las manos, y Alejandro entendió. Ya no había lugar para huir. No había más tiempo para planificar. Ricardo había ganado incluso antes de que la guerra comenzara, porque conocía la única arma a la que Mariana nunca podría resistirse, su propia hija. «Voy a entregarme», dijo Mariana entre lágrimas. «Voy a ir a la comisaría. Haré lo que él quiera. Solo necesito que Sofía esté a salvo». «No». Alejandro se agachó a su lado, tomándola por los hombros. «Entregarte es exactamente lo que él quiere. Una vez que te tenga aislada, vulnerable, bajo su control de nuevo. Entonces, ¿qué hago?». Lo miró con absoluta desesperación. «Va a llevarse a mi hija, Alejandro. Va a destruir todo lo que construí, y esta vez no me dejará escapar. Esta vez me matará, y Sofía se quedará sola con ese monstruo». Alejandro la miró a los ojos, marrones y profundos, llenos del dolor acumulado de 6 años huyendo, escondiéndose, fingiendo ser alguien que no era solo para mantener a su hija a salvo. Y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Entonces no huimos de él. Lo destruimos a él primero. Mariana no respondió. Sus ojos estaban fijos en el mensaje, en las palabras que describían a su hija con la precisión de un asesino. Altura, uniforme, horario. Y Alejandro vio el momento exacto en que ella renunció a vivir con miedo. «¿Cómo?», susurró. Y no era una pregunta, era un desafío. Alejandro sacó el celular de su bolsillo y marcó un número que no había utilizado en años, desde que Luciana estaba viva, y él todavía necesitaba resolver problemas a través de personas que resolvían problemas. «Roberto, Alejandro Garza». Hizo una pausa mientras el detective privado se despertaba al otro lado de la línea. «Ese informe que creaste sobre Mariana Solís, necesito que crees otro. Esta vez sobre el capitán Ricardo Vargas. Todo. Archivos no públicos, compras irregulares, transacciones bancarias extrañas, implicación con bandas criminales, todo lo que puedas encontrar. Alejandro, esto es investigar a un policía. Será arriesgado. Lo sé. ¿Cuándo lo tienes?» 6 horas. Quizás menos si lo que quieres es realmente jugoso. «Perfecto. Envíamelo directamente». Colgó y se volvió hacia Mariana. «El primer paso es demostrar que es corrupto. Si podemos documentar crímenes, transacciones ilegales, cualquier cosa, es capitán de la Policía Federal. Tiene protección política, conexiones, autoridad». Mariana negó con la cabeza, esa desesperanza volviendo. «No puedes luchar contra eso solo». «No estoy solo». Alejandro caminó hacia el escritorio y abrió la laptop, tecleando rápidamente. «Tengo abogados especializados en crímenes de cuello blanco, contactos en los medios que adorarían una historia como esta, y te tengo a ti, que tienes pruebas grabadas de él cometiendo crímenes». Mariana parpadeó. «¿Me oyes bien?». Alejandro se giró. «Tienes grabaciones, videos de agresión, ¿verdad? Audios de él amenazando a testigos». «Los guardé en un pendrive. Está en una caja de seguridad en un banco, pero... Bueno, vamos a necesitar eso. Todo. Y vamos a necesitar tu declaración completa, nombres, fechas, detalles, cada cosa que hizo, cada amenaza que profirió, cada crimen que cometió». Alejandro tomó una pluma y un bloc de notas. «Pero antes que nada, vas a llamar a Sofía y decirle que sale de la escuela más temprano hoy. No, yo la recogeré personalmente. Mi seguridad. La llevaré a un hotel seguro mientras resolvemos esto. Se dará cuenta de que no está en la escuela». «Exactamente. Y mientras él está distraído intentando encontrarla, nosotros trabajamos». Alejandro se sentó en la silla junto a Mariana. Hizo la apuesta equivocada. Pensó que estabas sola, que si amenazaba a Sofía te derrumbarías, pero no estás sola. Y mientras él estaba aquí jugando al policía, yo estaba catalogando cada uno de sus movimientos, cada amenaza que hizo, cada pista que dejó atrás». Mariana lo miró. Realmente lo miró.
viendo quizás por primera vez que Alejandro no era solo un millonario cansado que actuaba como un jefe distante. Era un hombre con recursos, conexiones y una determinación que encajaba perfectamente con la de ella. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. «¿Por qué te arriesgas así? Ricardo no dejará pasar esto. Si descubre que estás ayudando, podría volverse peligroso. Porque hace 3 años perdí a la persona que más amaba en el mundo por la violencia». Alejandro tomó su mano. «Mi esposa sufrió un accidente y después nunca volvió a ser la misma. Tenía pesadillas, pánico, esa sensación de estar constantemente vigilada y no pude ayudarla de ninguna manera que importara. Murió todavía con miedo, Mariana. Pero tú estás aquí respirando, luchando, protegiendo a tu hija y ahora tengo la oportunidad de hacer algo que debería haber hecho antes». Se levantó, caminando hacia la ventana. Además, Ricardo cometió un error estratégico. Mostró su mano demasiado pronto. Piensa que tiene la ventaja porque es policía, porque tiene conexiones, porque estás asustada. Alejandro se giró, sus ojos duros como diamantes. «Pero no contaba conmigo. No contaba con alguien que puede luchar en su mismo nivel, pero desde arriba, con mayores recursos y sin nada que perder». El celular de Alejandro sonó. Mensaje de Roberto. «Ya estoy en la parte fácil. Ricardo ha gastado demasiado dinero, muy rápido, sin justificación legal de dónde vino. Tengo la suspensión de 3 investigaciones internas que deberían haberse abierto. Todos los involucrados son informantes suyos. Tengo una transferencia bancaria de una empresa fantasma a su cuenta. Tengo grabaciones de un vendedor de armas diciendo que Ricardo compró revólveres ilegales hace 2 años. ¿Es suficiente?». Alejandro miró a Mariana, que estaba de pie ahora, sus ojos recuperando lentamente algo que había perdido. «Esperanza». «Sí», respondió él. «Es más que suficiente». Y Mariana finalmente entendió. Ricardo había ganado en un tablero, pero no tenía idea de que ahora había 2 jugadores, y uno de ellos tenía recursos que el dinero sucio y el abuso de poder nunca podrían contrarrestar. «Entonces, ¿cómo lo hacemos?», preguntó, y por primera vez en horas su voz no tembló. «Simple». Alejandro guardó el celular. «Reunimos todas las pruebas, se las entregamos a una periodista que conozco en Telecontinental, publicamos la historia de la manera correcta y cuando Ricardo se despierte mañana, descubrirá que su vida ha terminado. Carrera destruida, la prisión esperando, la hija que pensaba controlar protegida legalmente por ti. Y si intenta algo antes, no lo hará». Alejandro la acercó. «Porque a partir de ahora, no estás sola ni un segundo. Mi seguridad, mis abogados, mi influencia. Luchamos juntos y esta vez tienes una oportunidad real de ganar». Mariana respiró hondo. Esa tristeza ancestral que había cargado durante 6 años comenzando a disolverse, reemplazada por algo que casi no reconocía. Determinación. «Está bien». Sacó su celular. «Déjame llamar a Sofía y después trabajamos hasta el amanecer si es necesario». Alejandro sonrió. «Ahora sí estás hablando mi idioma». Roberto Méndez entregó el expediente completo en una carpeta de cuero negra, sus ojos parpadeando de cansancio, mientras Alejandro la abría bajo la luz de la biblioteca a las 6 de la mañana. Mariana estaba sentada en el otro extremo de la mesa. Un café intacto frente a ella, los ojos rojos de llorar y de insomnio, pero la mandíbula firme, determinada. «Es más de lo que esperaba», dijo Roberto, señalando montones de documentos impresos. «Ricardo es demasiado sucio para ser solo un policía. Mueve dinero que no puede justificar en ninguna parte. Los servidores públicos ganan en promedio 7.000 pesos al mes. Él gastó 230.000 en los últimos 6 meses solamente. Ropa, viajes, hoteles, joyas, todo». Alejandro hojeó las transferencias bancarias, capturas de pantalla de movimientos, fotos de gastos que formaban un cuadro demasiado claro para ignorarlo. «¿De dónde viene el dinero?», preguntó Mariana.
Esa es la parte interesante. Roberto señaló una serie de transacciones. Una empresa fantasma llamada Protección Segura S.A. de CV deposita una cantidad redonda cada día 5,000 pesos. En 18 meses suman 180,000 pesos. Suficiente para justificar su estilo de vida si fuera investigado superficialmente. Pero, ¿cuál es el servicio?, preguntó Alejandro. Ahí está el detalle. Roberto sonrió sin humor. Ningún servicio real. La empresa no existe físicamente, no tiene clientes registrados, no tiene empleados. Solo mueve dinero a la cuenta personal de Ricardo. ¿Y sabes de quién es la empresa? Le pasó un documento notariado. De su hermano, Marcelo Vargas. También tiene vínculos con bandas criminales. Trabaja con la receptación de bienes robados, lava dinero a través de una tienda de electrónica. Ricardo protege, Marcelo paga. Mariana se levantó de repente, respirando demasiado rápido. Espera, si está recibiendo dinero de una banda, significa que ese robo de ayer fueron hombres suyos, completó Alejandro tomando su mano, y pretendía usar el allanamiento como excusa legal para capturarte. Una vez que estuvieras bajo su custodia, podría hacer lo que quisiera. La mano de Mariana tembló en la de él mientras procesaba. Esa visita amistosa de Ricardo no era una investigación, era una trampa planeada. Hay más, continuó Roberto pasando otros archivos. Encontré grabaciones de audio, conversaciones entre Ricardo e informantes, donde amenaza a víctimas, donde ofrece protección a cambio de pagos. Hay una en particular donde está en un bar con Marcelo y se ríe de su exesposa. Dice que no puedes mantenerte lejos de él aunque cambiaras de identidad, porque todo mexicano termina con la policía detrás en algún momento. Mariana se sentó lentamente, como si sus piernas se hubieran vuelto de algodón. «Me quiere muerta, ¿verdad?», susurró. «O controlada». Roberto guardó los documentos. Hombres así necesitan poder sobre alguien. Lograste escapar una vez. Ahora quiere asegurarse de que no puedas hacerlo de nuevo. ¿Y qué hay de Sofía?, preguntó Alejandro. ¿Sería una herramienta de control? Exactamente. Un hijo es mejor que una esposa. Se controla de forma más directa. El silencio que siguió fue pesado, lleno de significado. Vendrá por nosotros, dijo Mariana de repente. No era una pregunta. Si publican esto, si lo revelan, aparecerá e intentará algo. Sí, confirmó Roberto. Por eso necesitan ser rápidos. La publicación tiene que ser simultánea en múltiples canales. TV, periódico, internet, todo a la vez. Cuando la historia se publique, cuando tenga tracción en los medios, no podrá hacer nada sin empeorar la situación. Alejandro tomó el celular, marcó a su abogado personal, César Castillo, un hombre de 60 años que se había ganado la reputación de resolver casos políticos delicados. César, necesito que contactes a Fabiola Ríos de Telecontinental. Tengo una historia de corrupción que involucra a un policía federal, crímenes graves, abuso de poder. Completa con documentación y testigo. Pausa. Sí, la testigo declarará. Necesita protección total. Es víctima de violencia doméstica y el agresor es precisamente el policía en cuestión. Otra pausa. ¿Cuánto tiempo? Perfecto. Llámame después. Colgó. Fabiola es una reportera de investigación, la mejor de la Ciudad de México. Si acepta, la historia sale en cuestión de 1 hora esta noche durante el noticiero estelar. No hay policía que sobreviva a eso. Mariana respiró, y por primera vez en 6 años el aire entró profundo, sin ese peso de pánico constante. ¿Y si tengo que declarar?, preguntó. Vamos a prepararte, respondió César a través de una videollamada. Un hombre de cabello blanco pero ojos ágiles, una inteligencia evidente en cada movimiento. Fabiola querrá la documentación emocional, Mariana. Tu historia personal. ¿Por qué huiste? ¿Cómo fue vivir bajo una identidad falsa? ¿Cómo afectó a tu hija? No es para un juicio legal, es para el juicio de la opinión pública.
Cuando la gente entienda que eres una víctima que luchó por sobrevivir, te protegerán. Es más poderoso que cualquier ley. Eso significa publicar mi pasado. Significa publicar la verdad, corrigió Alejandro suavemente. Y la verdad es más fuerte que cualquier mentira que Ricardo pueda contar después. Mariana parpadeó para contener las lágrimas de nuevo, pero esta vez eran de alivio mezclado con miedo. ¿Y Sofía, cuándo estará realmente a salvo? El proceso de custodia comenzará tan pronto como Ricardo esté arrestado, respondió César. Con la documentación de abuso, con las declaraciones de las víctimas, tienes la custodia completa comprobada. Él puede intentar revertirlo después en los tribunales, pero será difícil. Tomará tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, quizás 3 si lucha. Mariana se levantó y fue a la ventana, mirando la ciudad despertar. Autos pasando, gente comenzando un día normal, sin idea de que en pocas horas una verdad explotaría en la televisión nacional y destruiría la vida de un hombre que se creía intocable. Quiero hacerlo, dijo simplemente. Quiero que caiga, quiero que sufra como me hizo sufrir. Quiero que Sofía crezca sin miedo a su padre. Alejandro se levantó, poniéndose a su lado. ¿Estás segura? Después de que se publique no hay vuelta atrás. Tu vida cambiará, tu nombre estará en los medios, la gente te reconocerá en la calle. Mi vida ya cambió, susurró Mariana. Desde el día que conocí a Ricardo, desde el primer golpe, desde la primera amenaza, desde la primera huida, lo único que puede cambiar ahora es que yo me dé la vuelta, que deje de correr, que deje de huir. Se giró hacia Alejandro. Me quitó todo, carrera, nombre, libertad, pero no pudo quitarme el coraje. Así que voy a usar eso. Voy a usar mi historia, mi miedo, mi sufrimiento, y lo voy a destruir de la forma en que él nunca pudo destruirme a mí, pública, legal y definitivamente. Alejandro la acercó y la besó en la frente. Entonces, hagámoslo. A las 9 de la mañana, Fabiola Ríos llegó personalmente a la casa de Alejandro con un equipo de cámaras y productores. Entrevistó a Mariana durante 3 horas, documentando cada momento. La cicatriz en la muñeca, las fotos de agresiones antiguas, el audio de Ricardo amenazando, el video de él insultando a Mariana mientras ella intentaba protegerse. Esto es demasiado poderoso, susurró Fabiola después de escuchar las grabaciones. Voy a preparar un reportaje de 1 hora. Será una investigación profunda con tu testimonio editado estratégicamente para un máximo impacto emocional, seguido por la secuencia de crímenes documentados. Intentará algo cuando sepa que esto está sucediendo, advirtió Mariana. Déjalo en nuestras manos, respondió Fabiola, ya llamando a la seguridad de la cadena. Tú te quedas protegida aquí con Garza. Cuando el reportaje salga al aire, la Policía Federal se involucrará de inmediato. Ricardo será arrestado antes de que pueda salir de la comisaría. Alejandro puso una mano en la cintura de Mariana mientras observaban al equipo trabajar, preparando lo que sería el punto de inflexión de todo, el momento en que la huida terminaba y la verdad finalmente ganaba. Faltan menos de 12 horas, susurró él. Mariana solo asintió, respirando hondo, finalmente lista para dejar de correr. La madrugada del lunes al martes fue un maratón de preparación que habría dejado a cualquiera destruido, pero no a Mariana. Cada detalle revisado, cada frase ensayada, cada posible pregunta de Fabiola transformada en una oportunidad de contar la verdad de una manera que penetrara los corazones, no solo las mentes. César Castillo fue implacable como un director de cine, haciendo que Mariana repitiera su testimonio 1 docena de veces. Más lento aquí, deja que la emoción aparezca. Aquí respiras, pausa dramática. Di su nombre como si estuvieras pronunciando una sentencia. ¿Por qué?, preguntaba Mariana cansada. Porque cuando la cámara capta la verdad real, la verdad duele más que cualquier acusación formal, respondía César. Eres una victoria viviente, Mariana.
Ese hombre de ahí fuera es un depredador común. Pero tú eres la prueba de que si luchas, puedes ganar. Eso es lo que vamos a mostrar. A las 3 de la mañana, Sofía dormía protegida en un apartamento seguro con guardias profesionales. Alejandro observaba a Mariana a través de la ventana de la biblioteca mientras ella finalmente descansaba unos minutos antes de la grabación final. El rostro pálido pero determinado incluso durmiendo, las manos todavía cerrándose ocasionalmente en un puño incluso en sueños. ¿Lo logrará?, le preguntó Alejandro a César. Ya ha logrado lo imposible: huir, reconstruir, proteger a su hija sola durante 6 años. César ajustaba las luces de prueba en la biblioteca. El resto es solo contar una historia verdadera. Si hay algo que esta mujer sabe hacer bien, es luchar. A las 5 de la mañana, el celular de Alejandro sonó. Mensaje de un número desconocido. Sé que está en tu casa. Tengo a 3 hombres en tu portón. Deja que salga, o entran. Alejandro se lo mostró a Mariana, que se despertó de inmediato, los ojos alerta, el cuerpo rígido como una cuerda tensa. ¿Es hora?, preguntó. Es hora, confirmó Alejandro. Llamó a la seguridad privada que ya esperaba. 8 hombres entrenados, armados discretamente, posicionados estratégicamente. Ricardo finalmente había perdido la paciencia. Finalmente había comprendido que Mariana estaba planeando algo más que una huida. Pero era demasiado tarde. Cuando los 3 hombres comenzaron a escalar por la entrada de servicio, las ventanas reforzadas no dejaban paso. El equipo de seguridad los interceptó. Una conversación tensa pero rápida, sin disparos, sin violencia exagerada. Solo 3 matones inmovilizados mientras se llamaba a la policía y Ricardo descubría que no podía simplemente invadir la propiedad privada de un millonario influyente sin consecuencias. Está entrando en pánico, dijo Fabiola a través de una videollamada. Mis contactos en la Policía Federal lo confirman. Ricardo se está moviendo desesperadamente, llamando a sus superiores, intentando saber si hay una investigación abierta. Lo presiente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alejandro. 2 horas hasta la grabación final, 3 hasta la publicación. Nahil. Mariana se colocó frente al espejo de la biblioteca, el cabello peinado de forma que las cicatrices de la agresión antigua fueran sutilmente visibles, la ropa elegida estratégicamente para transmitir vulnerabilidad y fuerza simultáneamente. Respiró hondo 3 veces, como alguien entrando en una arena. ¿Lista?, preguntó Fabiola a través de las cámaras. «Lista», respondió Mariana, y en esa palabra había 6 años de lucha, de dolor, de resistencia. La grabación comenzó. La cámara se cerraba en el rostro de Mariana mientras contaba, comenzando por el día en que conoció a Ricardo, el hombre encantador que la hizo creer en el amor, progresando hacia las primeras agresiones sutiles, luego obvias, luego salvajes, mostrando las cicatrices mientras narraba los nombres de los hospitales, las comisarías donde las denuncias desaparecían, los testigos que se negaban a hablar, y luego la huida. Mariana, con la voz temblorosa, explicando por qué cambió de identidad, por qué abandonó su carrera, por qué pasó 6 años como empleada doméstica. Mi hija tenía 9 años cuando la saqué de allí. Vio a su padre casi matarme mientras ella gritaba. Las lágrimas corrían naturalmente ahora, nada forzado, todo verdad. Tenía que tomar una decisión, quedarme y esperar a que un día perdiera el control por completo, o desaparecer para que ella pudiera tener una vida sin miedo. La cámara cortaba al audio de Ricardo amenazando, luego a los videos de las agresiones grabados por Mariana años atrás, luego al testimonio de una mujer que trabajó con Mariana y fue amenazada por Ricardo cuando intentó ayudarla, luego a la documentación financiera que mostraba el lavado de dinero, luego al testimonio de un capitán de la Policía Federal confirmando la implicación de Ricardo con el crimen organizado. Todo conectado perfectamente. Cuando la grabación terminó 3 horas después,
Fabiola parpadeó a la cámara. Está listo. El reportaje sale en 2 horas en el noticiero estelar, luego en el portal de Internet, y después emitimos un especial de 1 hora por la noche. Respiró hondo. Esto va a ser lo más importante que he hecho profesionalmente, Mariana. Esto lo va a derribar. Mariana solo asintió, incapaz de hablar, mientras observaba la grabación de sí misma, contando la historia que esperaba nunca tener que revivir, pero sabía que tenía que hacerse. 1 hora después, el celular de Alejandro recibió una llamada de Roberto. Ricardo fue arrestado en flagrante intentando invadir tu propiedad. Roberto respiraba rápido al otro lado de la línea. La federal lo interceptó 5 minutos antes de llegar al portón. Está siendo llevado a un penal de máxima seguridad sin posibilidad de fianza. Alejandro parpadeó hacia Mariana. Empezó, dijo simplemente, y cuando el reloj marcó las 19 horas, Mariana Méndez, la abogada que había desaparecido hacía 6 años, reapareció públicamente a través de las pantallas de televisión de millones de latinoamericanos, revelando la verdad que Ricardo Vargas había hecho imposible mantener oculta. Su historia salía de la oscuridad, y nada volvería a ser igual. Ricardo estaba en la comisaría cuando el reportaje en vivo comenzó. Atado a una silla, en la sala de interrogatorios, todavía en uniforme, cuando el delegado federal encendió la televisión para que lo viera. Primero, el rostro de Mariana llenó la pantalla. Mi nombre es Mariana Méndez, soy abogada, fui abogada. Respiraba entre cada frase, y cada respiración era visible, cada temblor de sus manos documentado para millones de personas. Durante 8 años viví con un hombre que juró amarme, y durante 8 años él destruyó cada parte de quien yo era. Ricardo se vio a sí mismo en video, el hombro contra la pared del apartamento mientras levantaba la mano contra una mujer que tenía la mitad de su tamaño. Vio su rostro distorsionado por una rabia que no tenía sentido, que surgía de la nada, que desaparecía como si alguien hubiera apagado un interruptor emocional. No, susurró. Ella mintió. Eso fue. Cállate la boca, ordenó el delegado sin apartar los ojos de la pantalla. Fabiola continuaba narrando, mientras Ricardo veía su propio imperio derrumbarse en vivo. Denuncias de colegas de la policía confirmando su comportamiento violento dentro de la corporación, relatos de mujeres que había acosado, pruebas de dinero desapareciendo de cajas fuertes para sus cuentas. No hay defensa para el abuso, decía Fabiola a la cámara, mientras mostraba fotos de las cicatrices de Mariana. No hay explicación aceptable para la violencia. Lo que existe es un depredador que cree estar por encima de la ley. Los ojos de Ricardo comenzaron a enrojecer. No de arrepentimiento, notó el delegado, sino de pura rabia. De un hombre acostumbrado a la impunidad que finalmente veía las consecuencias. Cuando intentó denunciar, continuaba Fabiola, policías que trabajaban con Ricardo hicieron desaparecer los registros. Los testigos fueron amenazados. Un juez fue contactado para archivar el proceso. Y entonces aparecía una audiencia grabada en video. Un hombre en una sala de tribunal, un testimonio registrado diciendo que sí, que Ricardo le había ofrecido dinero para que no avanzara con una investigación. Ricardo se levantó, la silla cayendo hacia atrás. Eso es un montaje, es una conspiración. Soy policía, tengo derechos. Tienes derecho a permanecer en silencio, respondió el delegado con calma. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. En la pantalla comenzaba la segunda fase, la revelación progresiva de crímenes documentados. Fabiola mostraba transferencias bancarias junto a depósitos de una conocida banda de robo y tráfico. El capitán Ricardo Vargas no es solo un agresor doméstico, explicaba Fabiola mientras la documentación llenaba la pantalla. Es cómplice del crimen organizado. Su hermano, Marcelo Vargas, opera una red de receptación, mientras Ricardo ofrece protección policial a cambio de una compensación financiera.
Una segunda mujer aparecía ahora. Una excolega de Mariana del bufete que había desaparecido después de intentar ayudarla. Una mujer a la que Ricardo había buscado personalmente, a la que había amenazado, que había renunciado a vivir con miedo cuando finalmente consiguió un trabajo en otra ciudad. Me llamaba, decía en la cámara, con la voz entrecortada. Decía que sabía dónde vivía, dónde trabajaba, dónde mi madre tenía su cita médica cada semana. Tuve que mudarme de ciudad, de trabajo, de número de teléfono 3 veces porque ese hombre no aceptaba que yo hubiera ayudado a Mariana. Ricardo comenzó a golpear la mesa. Está mintiendo, eso nunca... Eso... Tenemos la grabación, interrumpió el delegado, reproduciendo un audio donde Ricardo se identificaba claramente como policía. Dejaba claro que conocía la ubicación de la mujer y finalizaba con: espero que no cometas ninguna estupidez intentando ayudar a mi esposa de nuevo, o tu madre podría tener un accidente. Silencio absoluto después. Ricardo se sentó de nuevo, lentamente, como si sus piernas se hubieran vuelto de goma, porque sabía, en ese momento, que había perdido. No había escapatoria. No había abogado que pudiera defender eso. No había conexión política que pudiera borrar esos videos, esos audios, esa documentación de crímenes que no eran alegaciones, eran hechos. La cámara volvía a Mariana en la biblioteca de Alejandro, rodeada de abogados, delegados federales, y cuando miró directamente a la cámara con los ojos secos y una expresión firme, Ricardo sintió algo que nunca había sentido: miedo genuino. 6 años corrí, decía Mariana. 6 años viví con miedo, viví escondida, viví mintiendo, y logró encontrarme, logró amenazarme, logró casi destruirlo todo de nuevo. Pausa dramática. Pero no esta vez. Esta vez lucho. Y esta vez voy a ganar porque la verdad es más fuerte que cualquier mentira que él pueda contar. Porque la evidencia no miente. Porque cuando golpeas a una mujer, cuando amenazas a un niño, cuando cometes crímenes escondido detrás de un uniforme, no eres un hombre, eres un depredador. Y los depredadores solo tienen un lugar: la prisión. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, no con arrepentimiento, sino con la rabia de haber sido derrotado por una mujer que pensaba haber destruido por completo, a la que juró que nunca dejaría en paz, a la que quería controlar para siempre. Pero Mariana Méndez había hecho algo que Ricardo nunca habría imaginado posible. Había sobrevivido, y ahora, a la vista de todo el mundo, había ganado. Cuando el reportaje terminó, toda la comisaría lo sabía. No solo que Ricardo había caído, sino que el sistema que lo protegía también había colapsado. Colegas que le daban palmaditas en el hombro 1 hora antes, ahora cruzaban los pasillos mirando hacia el lado opuesto. El delegado federal llamó al fiscal y en menos de media hora se tomó una decisión. Ricardo Vargas estaba siendo transferido a un penal de máxima seguridad mientras el proceso avanzaba. Pero antes de eso, había algo que tenía que suceder. En la sala de declaraciones, con una cámara grabando cada fotograma, Ricardo fue finalmente confrontado con Mariana, no en un contexto privado donde podía manipular la narrativa, sino con abogados presentes, con la federal observando, con la verdad documentada en la pared del otro lado. Mariana entró con calma, y el contraste fue tan brutal que algunas de las personas presentes parpadearon, porque viendo a los dos lado a lado quedaba cristalino quién había ganado y quién había perdido. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Mariana simplemente. ¿Hacer qué?, respondió Ricardo con voz arrastrada. Amarte, casarme contigo, intentar ser el padre de tu hija, golpearme, amenazar con matarme, perseguir a las personas que intentaron ayudarme. El silencio fue respuesta suficiente. Porque eras mía, dijo finalmente Ricardo, y la frialdad de esa afirmación hizo que Mariana retrocediera un paso. Eras mi esposa. No tenías derecho a simplemente desaparecer. No tenías derecho a llevarte a mi hija.
Violaste el compromiso que hiciste conmigo frente a Dios. Violé un compromiso. Mariana respiró hondo, y todos en la sala vieron el momento exacto en que decidió no explotar, decidió mantener el control. Casi me mataste. Vigilabas cada llamada que hacía, cada amiga que tenía, cada respiro que daba. Eso no es un matrimonio, Ricardo, eso es una prisión. Estás siendo dramática, respondió él automáticamente, como si estuviera respondiendo a una acusación que había escuchado cientos de veces antes. Nunca intenté matarte. Fueron accidentes, Mariana. Sabes que fueron accidentes. La fiscal proyectó un video en la pantalla. Ricardo con el puño en alto, el rostro distorsionado, la voz gritando cosas que ningún accidente dejaría en las manos. Te voy a matar si sales de esta casa de nuevo. Nadie querrá a una mujer marcada como tú. Tu hija es mía, se quedará conmigo y suplicarás por verla. Ricardo se cubrió los ojos. Eso no prueba nada. Estaba en una situación emocional. Estaba abusando de ella, interrumpió el fiscal. Testigos confirman el patrón. Médicos confirman un patrón de lesiones consistentes con abuso físico. Los audios confirman las amenazas. Las transacciones bancarias confirman una acumulación de crímenes. No hay situación emocional que justifique esto. Mariana miró directamente a los ojos de Ricardo. Perdí mi carrera por ti, perdí años de mi vida, perdí una identidad entera. Su voz no tembló, era de una precisión cortante. Pero, ¿sabes lo que no perdí? A mi hija. Porque cuando intentaste destruirme la última vez, elegí luchar. Y ahora tú estás aquí, y yo estoy allí, y nunca más me pondrás una mano encima, nunca más amenazarás a Sofía, nunca más tendrás poder sobre nadie. ¿Crees que has ganado?, susurró Ricardo. Pero cuando salga... No saldrás, respondió el fiscal con frialdad. Una sentencia de 25 años es conservadora considerando la documentación. Si eres condenado por todos los crímenes, lavado de dinero, tráfico, asociación con una banda, abuso, podría ser de por vida. Ricardo explotó entonces. Se levantó, intentó abalanzarse sobre Mariana, fue inmovilizado por los guardias mientras gritaba cosas que lo incriminaban aún más, mientras la seguridad lo arrastraba de vuelta a la silla, mientras Mariana observaba con una expresión que no era de triunfo, era de alivio. Dentro de 48 horas, la historia de Mariana se había viralizado. Hashtags, campañas en redes sociales, grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica, creando una fuerza colectiva que prácticamente imposibilitaba cualquier defensa pública para Ricardo. La Corporación de la Policía Federal se vio obligada a pronunciarse. Una investigación interna abierta contra todos los oficiales que habían protegido a Ricardo, que habían archivado denuncias, que habían amenazado a testigos. 3 de ellos renunciaron antes de ser despedidos. Uno fue arrestado por coerción. Marcelo Vargas, el hermano de Ricardo, fue encontrado en un hotel clandestino intentando huir a Paraguay. Su arresto se produjo sin dificultad, y cuando revelaron su implicación con la banda de robo, los medios se volcaron hacia un nuevo escándalo que ocuparía los titulares durante semanas, pero para Mariana la resolución era personal. Estaba frente al tribunal 2 días después, cuando la decisión de la custodia fue finalmente decretada. Sofía oficialmente bajo la responsabilidad exclusiva de Mariana, sin derecho de Ricardo a contacto, visitas o comunicación de cualquier tipo hasta una revisión en 2 años. Sofía corrió a abrazar a su madre mientras las cámaras capturaban el momento. Una chica de 15 años que había perdido su infancia por el miedo, que estaba recuperando el futuro que Ricardo le había robado. «Lo logramos», susurró Sofía al hombro de su madre. «Lo logramos», confirmó Mariana, sosteniendo a su hija como si quisiera guardar ese momento para siempre, porque sabía que el dolor no desaparecía simplemente. Las cicatrices no se borraban, pero un nuevo comienzo era posible. En los días siguientes,
Mariana comenzó el proceso burocrático de recuperar la vida que había perdido, recuperar su nombre legalmente, recuperar sus credenciales como abogada, reconstruir la carrera que había sido interrumpida. Alejandro la ayudó en cada paso, no como un millonario ofreciendo dinero, sino como un hombre que había encontrado a una persona capaz de luchar y decidió que no iba a dejar a esa persona sola de nuevo. Y cuando Ricardo fue llevado a la sala del tribunal por última vez para su juicio, cuando escuchó la sentencia de 28 años, sin derecho a libertad condicional antes de cumplir 60, cuando fue arrastrado al fondo de la sala mientras gritaba acusaciones que ya nadie creía, Mariana no estaba allí para verlo. Estaba en su nuevo despacho, firmando su primer caso como abogada libre, ayudando a una mujer en una situación similar a la suya, transmitiendo la fuerza que había conquistado a través del sufrimiento, transformando el dolor en propósito, porque Mariana Méndez había descubierto durante esos 6 años de huida que la supervivencia sin significado era solo una existencia vacía. Pero luchar por otras personas, proteger a quienes no podían protegerse, usar su voz para dar voz a quienes habían sido silenciados. Eso era la vida verdadera. Y nunca más dejaría que Ricardo ni nadie se la quitara de nuevo. 7 días después del juicio final, Mariana estaba sola en la biblioteca de la casa de Alejandro cuando recibió una llamada de la oficina de una fundación. Una mujer con voz educada le preguntaba si podría participar en una conferencia sobre violencia doméstica para abogadas principiantes. Su historia es inspiradora, dijo la voz. Creemos que sería importante que hablara sobre la recuperación legal, sobre los derechos de las víctimas. Mariana casi se negó por costumbre, ese reflejo antiguo de desaparecer, de no llamar la atención, de mantenerse invisible. Pero entonces Sofía entró en la sala con el uniforme de la escuela, la mochila en los hombros, el rostro relajado de una forma que solo había visto unas pocas veces en su vida. Relajado porque no había miedo allí, no había pánico, no había ese peso invisible de ser perseguida. Sí, respondió Mariana, participaré. 2 semanas después, estaba en un auditorio con 300 mujeres, la mayoría abogadas, pero algunas víctimas de violencia que habían encontrado coraje en su historia. Mariana subió al escenario y comenzó a hablar, no como una víctima confesando traumas, sino como una mujer que había elegido no morir. Cuando estás en una relación abusiva, el miedo se convierte en la moneda de cambio, decía mientras imágenes pasaban en la pantalla detrás, no fotos personales, sino gráficos de estadísticas de violencia, datos que mostraban que 1 de cada 3 mujeres conocía a alguien en una situación similar. Aprendes a leer la respiración del agresor, a anticipar las explosiones, a volverte invisible para no provocar. Esa invisibilidad es tan profunda que cuando finalmente logras escapar, no sabes quién eres sin ese miedo. Hizo una pausa. Fui invisible durante 8 años. Fui invisible por otros 6 años. Y solo cuando comencé a contar mi historia en voz alta, no para mí, sino para otras mujeres en la misma situación, comencé a volverme visible de nuevo. Pausa. La invisibilidad no era protección. Era una prisión. El auditorio entero estaba en silencio. 2 meses después, Mariana había regresado a un bufete de abogados, no como empleada doméstica, sino como socia en el nuevo bufete de Alejandro, especializada en casos de violencia doméstica y derechos de las víctimas. Su primer caso fue el de una mujer que había huido de Monterrey después de que su esposo la agrediera frente a sus hijos. Una mujer que había dormido en la calle porque no tenía a dónde ir. ¿Como yo?, dijo Mariana cuando la mujer le contó su historia. Excepto que tú llegaste hasta aquí, sobreviviste, y ahora tienes derecho a vivir, no solo a existir. Déjamelo a mí.
3 meses después, esa mujer tenía la custodia de sus hijos, una reparación financiera y estaba comenzando un nuevo trabajo con la seguridad de que su exmarido nunca podría acercarse. Y Mariana descubrió que cada caso que ganaba, cada mujer que lograba rescatar, cada vida que lograba cambiar, era como si estuviera rescatando versiones de sí misma. Versiones que todavía estaban atrapadas en el miedo, que todavía estaban huyendo, que todavía creían que merecían ser invisibles. Sofía había entrado a la universidad estudiando psicología forense, una carrera que surgió después de ver a su madre de cerca reconstruir su vida a través de la justicia. En las noches en que estudiaba, Mariana observaba a su hija con una mezcla de dolor por lo que había perdido y gratitud por lo que habían logrado recuperar juntas. «Vas a ser increíble en esta profesión», susurraba Mariana besando su frente. «Aprendí de la mejor», respondía Sofía. Pero no todo era celebración. Había noches en que las pesadillas volvían, en que los ruidos fuertes hacían que Mariana se encogiera, en que revivía el enfrentamiento con Ricardo como si estuviera sucediendo en ese preciso momento. Alejandro aprendió a reconocer las señales, cuando simplemente se sentaba cerca de ella en el sofá, sin intentar resolver, solo existiendo como una presencia que decía: «Estás a salvo, no estás sola». Un año después de la publicación del reportaje, Ricardo estaba en una celda de la prisión de Almoloya, condenado a 28 años, sin derecho a libertad condicional antes de cumplir los 60. Marcelo había recibido una pena menor pero aún significativa, 12 años por participación en una banda criminal. Y un día que Mariana estaba defendiendo a una víctima en el tribunal, el hombre en el banquillo de los acusados era un extraño, no era Ricardo, pero podría haberlo sido. El mismo patrón de agresión, la misma narrativa de defensa, el mismo intento de culpar a la víctima por provocar la violencia. Mariana miró a la mujer detrás de ella, sentada en las galerías del tribunal, temblando pero allí, finalmente contando su verdad en voz alta, y se vio a sí misma reflejada en esos ojos. «Su señoría», comenzó Mariana, dirigiéndose al juez, y su voz fue acero puro. «Los autos hablan por sí solos. La violencia doméstica no es un crimen pasional, no es un accidente, no es culpa de la víctima. Es la elección deliberada de un hombre que decide que el poder sobre una mujer vale más que el respeto por su humanidad. Y esta corte tiene la responsabilidad de enviar un mensaje claro de que esa elección tiene un precio». El juez condenó al hombre a 15 años de prisión. Cuando salieron del tribunal, la mujer abrazó a Mariana y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de esa tristeza que es liberación, es alivio, es el reconocimiento de que finalmente, alguien le creyó. «Gracias», susurró la mujer. «Gracias a ti por tener el coraje de luchar», respondió Mariana, «porque eres tú quien tiene el coraje aquí. Yo solo te ayudé a descubrir que ya lo tenías». Conduciendo de regreso a la oficina, Mariana pensó en Ricardo en su celda. Pensó en los años que aún tendría que pasar tras las rejas. Pensó en cómo la vida de él se había transformado de forma tan dramática, tan completa, y no sintió lástima, sintió alivio. Porque un hombre que elige agredir a una mujer, que elige amenazar a un niño, que elige usar el poder para controlar, ese hombre ya había muerto para ella. Meses o años atrás. Lo que estaba en una celda ahora era solo la cáscara vacía del depredador que siempre fue. Y Mariana Méndez tenía más que hacer con su vida que gastar pensamientos en un hueso enterrado. Tenía mujeres que salvar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si despertó ira, empatía, esperanza o inspiración, tu me gusta nos demuestra que estamos en el camino correcto, que historias como esta importan, que crees en el poder de la verdad. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo.
En serio, los leo todos y me aseguro de responder con cariño a quienes se toman el tiempo de comentar. Y si crees en el poder de historias así, historias de mujeres que no se rinden, historias que transforman vidas, suscríbete al canal, porque cada suscripción me da la certeza de que estamos juntos en este viaje. No te vayas todavía. Elige una de las dos historias que he dejado en la pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.